Hola, ¿qué tal? Espero que tengas un muy buen día. El día de hoy tengo el placer de compartir ese espacio contigo, ese tiempo contigo, y agradezco infinitamente tu atención. Antes que nada, me gustaría comenzar agradeciéndote y dándote la bienvenida a esta comunidad Zoom. Sin duda alguna, esperamos que esa experiencia que tú tengas de vida dentro de esta comunidad sea de la más provechosa, sea aquella que guíe tu camino en tu vida profesional, en tu vida personal y en todos los sentidos en lo que puedas estarte formando gracias a esta institución educativa. El día de hoy tengo el placer yo de compartir contigo un tema que es específicamente el tema de principios y valores humanos. Me presento, mi nombre es Daniel Hernández, yo tengo el placer de trabajar en la institución educativa CESUN como el coordinador de recursos humanos. Además de eso, tengo la suerte de ser docente de nuestra misma institución. Yo soy psicólogo de profesión, tengo una maestría en gestión educativa y bueno, aquí me encuentro para servirles y demás. El día de hoy, como les comentaba, vamos a platicar sobre principios y valores humanos. Um, este tema para mí es un tema muy importante y además de que me entusiasma mucho hablar de él, porque hablar de principios y de valores humanos es hablar de la esencia como tal del ser humano, lo que nos define como tal, aquello que nos mueve. Este tema es un tanto intangible. Hablar de principios y de valores es como hablar del amor. Es algo que cada quien interpreta a su manera, es algo que cada quien identifica a su manera, es algo que no tiene una definición exacta como tal, porque abarca tantas cosas que al final del día lo único que queda es vivirlo, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de interpretar esta información, de acomodar esta información y de hacerlo lo más digerible para ustedes. El día de hoy es una plática muy breve. Esperemos que desde tu casa, desde tu lugar donde estés viendo este video, te sirva muchísimo esta información que vas a recibir por, por, por mi parte. Pero bueno, sin más preámbulo, empecemos a revisar el tema, ¿por qué no? Primero, vamos a ver, ¿qué son los principios humanos? Los principios son reglas, son normas que están orientando la acción de nosotros como personas. Es aquello que es universal, que se encuentra en todos lados, ¿sí? Son normas de carácter general. Eh, estas se puede considerar o se puede pensar que, que vienen de un origen o de un carácter religioso, pero no es así. De hecho, se puede pensar, se puede asumir que es al revés, que la religión adapta estas normas, estos principios, estas reglas humanas que él mismo diseña. ¿Por qué? Porque lo que buscan estos principios es la búsqueda y el desarrollo de la felicidad, la búsqueda y el desarrollo de la paz interna de la persona, ¿sí? Estas reglas nos aplican a todos y son reglas que no importa dónde estés tú, que aunque cambies de región, aunque cambies de ciudad, aunque cambies incluso de grupo de amigos, son normas que van a estar presentes ahí. Ve pensando, ve revisando un poco tus experiencias de vida. Identifica en este momento alguna regla o alguna norma que digas, esta, esto no importa dónde vaya yo, esto es lo que siempre voy a hacer o esto es lo que siempre voy a hacer. O identifica ciertas reglas o ciertas conductas que te encuentras en diferentes contextos de tus grupos, incluso de amigos. Que dices, con este grupo de amigos puedo decir groserías, porque no pasa nada, ¿no? Porque somos un grupo ya donde hay mucha confianza
y donde a lo mejor una palabra altisonante no representa tanto daño, pero si yo me voy de este lado, con mi grupo familiar, con mi grupo de mi novia, de mi esposa, yo sé que no debo de ser así. Entonces, en un microcontexto, estas pueden ser normas que no están escritas, que nadie les ha hablado, pero que tú sabes de forma muy natural que aplica. ¿Ok? Esos van a ser nuestros principios y eso nos aplican a todos los seres humanos. No importa el país, no importa el lugar, se van a ir desarrollando. Otra forma de ver los principios, otra forma de ver las normas es que son estas declaraciones, como les decía. ¿Por qué declaraciones? Porque el mismo ser humano las va poniendo conforme va avanzando su desarrollo. Y estas declaraciones van a estar modificando o van a estar estructurando la forma en que yo veo el mundo. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque como son así de intangibles, las mismas normas que aplican para mi vecina, tal vez no me aplican para mí. Y esto viene de un origen mucho más para atrás, que vamos a explicar un poquito más al rato. ¿Sí? Ejemplos de normas es no mentir, por ejemplo, que esta aplica tanto en tu casa como en tu vida personal, como en tu vida familiar, como en el trabajo, como en todos lados, ¿no? Tú sabes que una mentira lleva a otra mentira y a veces la carga emocional que te lleva a estar mintiendo suele ser mucho más pesada incluso de cualquier otra carga. Y si te fijas, es un estilo de vida, el decir, el que gente que ponga por delante sus principios y sus valores, que también vamos a hablar de ellos más adelante. Otro ejemplo que te puedo mencionar es proteger a los más débiles. Aquí no le causa coraje, aquí no le causa furor ver que están lastimando a alguien que no se puede defender. Y esto aplica en todos lados. Vayas a donde vayas. Si tú ves que alguien está lastimando, por ejemplo, a un animalito, que también es otro ejemplo, que tú dices, carajo, no se puede defender el animal, ¿no? Y causa coraje y causa mucho dolor incluso el decir, hey, esto no es justo. Pero no hay una regla, o bueno, al menos ya hay, en el tema de los animales, al menos ya hay instituciones que sí dicen, vamos a proteger a esto, ¿no? Pero esas mismas instituciones salieron de esa necesidad, de esas normas no escritas, de esos principios humanos que estaban ya predeterminados y que se sentía como cierta injusticia el no hacer nada al respecto. Otro ejemplo es educar bien a los menores. Todos sabemos que cuando estamos en una reunión familiar y hay un menor presente, sabemos que debemos de comportarnos. Sí, claro, 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 yo sé lo que has de estar pensando. Has de estar pensando que no, es que mi prima, es que mi tía, y es que a ellas no les importa, y es que toman cerveza enfrente del niño, y es que se la pasan diciendo groserías enfrente del niño, y fuman enfrente de los niños. Pero si te fijas, el solo hecho de tener que mencionarlo ya es porque hay algo ahí que está escrito, es porque hay algo ahí que sabemos que no está correcto, ¿no? Y luego lo llevas, dices, ok, ¿qué va a pasar con este niño cuando crezca, cuando se enfrente a vidas cotidianas de la vida y tenga este tipo de información o este tipo de conductas o este tipo de valores que aprendió desde que era pequeño? ¿Qué va a pasar con él? ¿Sí? Incluso hay gente que dicen, esto no se debe hacer así, y se involucra y se empieza a meter a tratar de educar a los menores. ¿Por qué? Porque sabemos que hay esta fuerza intangible que nos dice, no es lo correcto. ¿Sí? Hay más ejemplos, el honor, la paz, que son conceptos que son muy subjetivos incluso, que son conceptos que no se pueden definir como tal. ¿Dónde empieza el honor? ¿Dónde termina el honor? ¿Dónde empieza la paz? ¿Dónde termina la paz? Entonces, son conceptos que tú tienes que trabajar, que dices, bueno,
Tal vez no sé definirlos como tal, pero me definen a mí como persona. ¿Por qué? Porque representan mis valores, porque representan lo que yo soy. Entonces, estas declaraciones que el mismo ser humano se pone, que el mismo ser humano se implanta dentro de su ser, son aquellas que me van a definir a mí, que me van a saber qué dirigir, qué decisiones tomar cuando soy adulto. Cuando se me presente un problema, yo estoy tan seguro de mis valores, de mis principios humanos, que sé muy bien hacia dónde dirigirme. Entonces, estas conductas se van aprendiendo conforme tú vayas teniendo ciertas experiencias. Aquí me gustaría mucho mencionar a Sócrates. Sócrates, como saben, es un filósofo, ¿sí? Él tenía un principio, el principio de la honestidad le llama él, ¿ok? Eh, Él decía bajo este principio que la única forma de que la verdad, de que los valores sean únicos, sean legales, vaya a usar la palabra él, es empezar a ser honesto con uno mismo, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado o conocemos a alguien que le decimos, candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Por qué? Porque lo vemos siendo buena gente con su entorno, con alrededor y demás, pero en su vida personal las cosas no son así. Eh, Pudiera mencionar muchísimos ejemplos, seguramente en tu cabeza ya tienes alguno, pero Sócrates nos decía, mmm, no te sirve de nada fingir que andas por afuera siendo algo cuando tú no eres o cuando tú te estás mintiendo a ti mismo. Él decía, una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones, ¿sí? El ser fiel a mí mismo como persona. Eh, Nos ha pasado a veces ser parte u opinar algo con lo que no estamos 100% de acuerdo, pero lo hacemos porque el contexto nos los está exigiendo. ¿Y qué pasa después de eso? Me voy a casa y me quedo con la sensación de, híjole, no estoy a gusto, o híjole, hubiera dicho esto otro, o creo que no hice lo mejor que pude haber hecho y demás. Entonces, aquí lo importante es ser congruente, ser coherente con uno mismo, ¿sí? Eh, por ahí había una frase, no recuerdo en este momento también, el filósofo que decía, la verdad os hará libres, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere esto? A que únicamente siendo honesto es conmigo mismo, es que yo me voy a encontrar en paz. Únicamente siendo honesto conmigo mismo, es que voy a tener serenidad, voy a poder dormir tranquilo y esa es a veces la carga más grande o más difícil para un ser humano. Yo creo que a todos nos ha pasado eh, un momento, un día difícil, donde el no estar en paz contigo mismo incluso te roba el sueño, ¿no? Y es que tengo insomnio, y es que no puedo dormir, y es que me la paso desvelado. Oye, pero ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé, solo me la paso pensando en puras cosas, en puras tonterías, decimos por ahí, que no me dejan dormir y que me quitan el sueño. Esto habla de que a veces tenemos un conflicto con nosotros mismos porque seguramente no estamos siendo fiel a nuestros principios, porque seguramente no estamos a gusto con aquello que nos ha pasado o la decisión que yo tomé. Hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ¿no? Por ahí dicen que lo hubiera no existe, pues ¿por qué? Porque estás hablando de algo del pasado. Entonces aquí lo importante es lo siguiente. Sigue el principio de honestidad, porque lo más importante siempre va a ser tu salud mental y el que seas coherente contigo y con tus valores, con aquello que te define a ti como persona, con aquello que te define a ti como lo que consideras que es correcto, ¿sí? Eh, y en este punto es donde entran los valores humanos. Ojo,
¿Cuál es la diferencia entre principios humanos y valores humanos? Los principios son universales. Los principios nos tocan a todos, ¿sí? Eh, aquella, como el ejemplo que les mencionaba, la búsqueda de la paz, la búsqueda del honor, la búsqueda de la justicia, eh, aquella experiencia de vida que nos dice como humanidad, esto es lo correcto. Vamos a ponerlo de una forma más sencilla. Los principios son en un macro contexto, o sea, en general, ¿sí? Y los valores son en un microcontexto. Son conjuntos de virtudes que posee la persona. Ojo, ahí es donde está la diferencia. Principios vamos a llevarlo a una parte social, humanitaria, y vamos a hablar que las virtudes son en la parte personal u organización o en un grupo pequeño. No están peleados. De hecho, se puede decir que los valores nacen después de los principios o son causa de los principios, se puede interpretar. ¿Okay? Los valores van a determinar el comportamiento y la interacción con los demás. ¿Ok? Eh, a través de mis valores es que yo hablo, a través de mis valores es que yo me muevo con la gente, a través de mis valores es que soy parte de un grupo que seguramente tiene los mismos valores que yo. Es muy seguido. Por eso vemos que los grupos que comparten gustos se unen tanto y a veces tú llegas a un nuevo grupo social y dices, ¿sabes qué? No, aquí no me siento a gusto. Es más, te lo pongo más sencillo. eh, Dejando de lado el tema ahorita que tenemos de la contingencia de salubridad, te has de acordar la primera vez que llegas a un grupo de clases. Acuérdate de la prepa o ojalá muy pronto puedas regresar a la universidad de forma presencial, pero acuérdate de la prepa, acuérdate de la secundaria, ese primer día donde llegabas a tu salón y seguramente a lo mejor en la secundaria todavía te acomodaban por número de lista, pero en la prepa ya no. Y llegas a tu salón y te sientas en algún lugar, ¿no? Y tú dices, los de enfrente son los listos, los de en medio son los más o menos y los de atrás son los desmadrosos, ¿no? Ya sabemos todos que, eh, que así se clasifican los grupos, los salones, al menos en la prepa. Y tú llegas y dices, bueno, no alcancé a llegar temprano y me siento hasta atrás, pero tú no eres así. Seguramente a ti te gusta te gusta poner atención frente a la clase, te gusta participar todo el tiempo, estás levantando la mano, estás diciendo, profe, yo sé, llegas a tu casa, haces tus tareas. Seguramente yo sé que tú eres de esos estudiantes que hacen todo eso. Y te tocó sentarte hasta atrás. Y dices, ¿sabes qué? No me gusta o no me siento a gusto, hacen mucho ruido, me quiero mover y demás, ¿no? Al día siguiente llegas y te sientas hasta mero enfrente. ¿Por qué? Porque es tu zona. Ok, ahí es donde incluso se ven reflejados tus valores. Ahí es donde incluso se ven reflejados tus gustos y tus preferencias, el cómo te vas a comportar con la gente que está alrededor. Ahí se define este proceso, ¿sí? Y luego cuando pasa el tiempo, seguramente eh, pasan 3, 4 semestres, empiezas a ser tus amigos, empiezas a juntarte con un grupito de gente, empiezas a compartir experiencias de vida y te encontrarás en una situación diferente, donde a lo mejor ya no te sientas hasta mero enfrente. A lo mejor ya te sentaste en medio. ¿Por qué? Porque ya compartiste algo, ya te identificaste con un grupo diferente. Entonces, eh, eso te va a ir definiendo. O por el contrario, dices, ¿sabes qué? Yo sí le soy fiel a mis valores de, 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 de que me dicen que independientemente que a mí me guste echar pura y lo que sea, a mí me tengo que sentar hacia enfrente. ¿Por qué? Porque tengo que poner atención en clase y a lo mejor ya la parte de el desahogarme o el relajarme va a ser después de clases. Pudiera ser, es un ejemplo, ¿no? Entonces, los valores, eh,
pertenecen a un grupo. Los valores pertenecen a lo personal y a cómo nos vamos a interactuar con nuestros demás compañeros. ¿Ok? Ya en los valores, sí se considera que son todas aquellas acciones que se definen como correctas. ¿Ok? Pero aquí sí hay algo bien importante, porque los valores los va definiendo la sociedad de una manera muy particular. Cada sociedad define lo que le gusta y cómo quiere vivir, y cada sociedad define lo correcto eh, respecto a lo que le va a alimentar o a lo que le va a aportar el bienestar o lo que le va a aportar lo mejor para esa sociedad y para la persona. Eh, por ejemplo, eh, en aquel entonces, en los tiempos de antes, la sociedad era muy diferente a lo que es actualmente. Y sin ánimos de caer en ningún tipo de debate o en ningún tipo de ofender o en ningún tipo de contrastes ideológicos, anteriormente, pues la mujer estaba para atender al hombre, ¿no? Y esto era bien visto. Incluso más para atrás, las relaciones, las bodas, las familias se ponían de acuerdo para casarse entre hijos que incluso ni se conocían. ¿Cuál era la función de esto? La función era que la familia creciera, que la sociedad o ese grupo en particular mejorara, ¿no? Y todos lo conocemos, donde decías, ok, pues mi hija, tu hijo, y los apellidos, y órale, va a mejorar. Hemos escuchado historias, hemos visto novelas, hemos visto películas, hemos visto todo eso. Afortunadamente, y el cambio de la sociedad ha hecho que la mujer tenga más valor y tenga más capacidad de poder decidir y se le ha tomado en cuenta en muchos más aspectos para el desarrollo del bienestar de la mujer. Digo afortunadamente. Y esto hizo que nuestros valores como sociedad tuvieran que cambiar. Esto hizo que esas ideas, esa ideología se transformara y evolucionara a un mejor contexto para darle dignidad a estas personas, para darle capacidad de elección a estas personas. Entonces, a lo que voy con este tema, con esta idea, les digo, sin afán de caer en ningún tipo de debate ideológico, es los valores van cambiando conforme la dignidad, conforme la felicidad, conforme la paz de las personas. Y los humanos van a ir evolucionando esta parte. Eh, es muy interesante de repente hacer un análisis y ver cuáles eran los valores de generaciones pasadas. Eh, Incluso nosotros, en nuestra diferencia, yo con 30 años de edad, tú con 21 que vas ingresando, o tal vez con 40 que decidiste tomar de nuevo tus estudios, o tal vez con 37 que tienes la oportunidad de estudiar en modalidad semipresencial, o tal vez con 28 que dijiste, no pude hace unos cuantos años, lo tomo ahora. Incluso entre nosotros podemos identificar esa diferencia de valores. Les quiero platicar una historia, aprovechando el tema. Eh, Estaba dando clases a un grupo de psicología y estábamos dando clase de desarrollo humano. Entonces, en una parte, cuando estábamos hablando de la adolescencia, cuando estábamos hablando de la definición de sexualidad, eh, levanta la mano uno de sus posibles compañeros, un estudiante, una persona ya de 40 años, con profesión y todo, estaba haciendo su segunda carrera, y me dice, oye, me pregunta, eh, ¿la homosexualidad se puede curar? En ese momento se detuvo la clase,
todos en silencio, y todos se quedaron así como de... Para esto, pues el grupo, como te has de imaginar, era de jóvenes, ¿no? Él era hasta cierto punto el mayor. Y todos se quedaron callados. Entonces, le dije yo, mira, le dije yo, para empezar, ten cuidado con las palabras que utilizas. Si tú como tal vez próximo psicólogo tienes un paciente con esta preferencia y le dices curar, estás faltando a el respeto, que es uno de los valores más importantes. Entonces, mi trabajo ahí como docente fue decir, tienes que adaptarte ahora a que los valores, a que las ideologías ya no son lo que seguramente en tu momento eran. Ojo, no fue con afán de insultar, no fue con afán de humillar, sino fue con afán de redirigir. Y justamente es el ejemplo que quiero utilizar. Vamos evolucionando. Lo que fue ya no es. ¿Sí? ¿De dónde vienen? Y justamente lo estoy enlazando con esto. La misma psicología establece como un proceso de aprendizaje, el aprendizaje vicario. Ojo, nada de esto se va transmitiendo si no es a través de la educación. La educación que tú recibas por tus papás, por tus abuelitos, por tus tíos, por tus vecinos, por la sociedad, por tu trabajo, por la escuela, por todo, eso te va a ir formando a ti. Ah, y lo vas aprendiendo conforme tú vayas copiando, observando ciertas conductas. A esto se le llama aprendizaje vicario. Fue un psicólogo, un pedagogo, que ahorita se los voy a mostrar, que decía, veíamos a los demás hacer tareas cotidianas, llevar a cabo sus hobbies e intereses y consagrar habilidades físicas de las que también aprendimos, incluso sin estar buscando activamente. Y ahí está el punto. No sé si ustedes han llegado a escuchar alguna historia por ahí que se contaba antes en los ranchos, de que llegaba el papá y con sus botas bien puestas, se sentaba en el sillón y decía, hija, quítame las botas. ¿No? Y esto era bien visto y no pasaba nada y era una obligación de nosotros, como hijos, atender a las necesidades del padre. O este chiste cultural, que ya ahora ya es un chiste, es que mi esposa, o lo voy a decir en confianza con ustedes, es que mi vieja no me pone lonche, ¿no? Es que no me hace lonche. A ver, no es obligación de tu pareja que te haga lonche, ya no lo es. Ahora ya te lo dicen y es como, a ver, pues tú también tienes manos, ¿no? Pero cuando yo era chiquito, o cuando tú eras chiquito, eh, esto lo veíamos como algo normal. Esto lo veíamos como algo correcto. No era consciente de lo que yo estaba viendo. No era consciente de las actitudes de mi papá o de mi tío o del señor de la tele. Yo no era consciente si eso estaba bien o estaba mal, pero de tanto que lo veía y de tanto que se repetía, el valor se va haciendo así, se va estructurando y uno dice, esto es lo correcto. Cuando llegue papá o cuando se vaya a trabajar, tengo que recibirlo con la comida o ponerle lonche respectivamente, ¿no? Entonces, dices tú, esos son los principios y por eso digo, va evolucionando, pero son conductas repetitivas que yo reconozco como adecuadas, como correctas, ¿sí? Entonces, si tú con esta idea que te vas haciendo en este momento piensas y te empiezas a comparar con tu amiguita, con tu compañero, con tu tía, o empiezas a comparar tu mamá con la vecina, y empiezas a comparar las conductas, te vas a dar cuenta que son sumamente diferentes y a veces nos peleamos porque no pensamos igual, porque la vecina dice, ¿y por qué le va a poner lonche a mi viejo? Que se lo haga él,
Pero la otra vecina dice, no, es que viene cansado de trabajar, es que debes de atenderlo, es que es tu obligación como mujer. Ojo, si tú te pones a analizar de dónde viene, te vas a dar cuenta que todo esto viene desde atrás, desde lo que era correcto, ¿sí? Y te voy a mencionar otro, estoy en casa y aprendo que esto es correcto y salgo a la calle y me doy cuenta que afuera las cosas no son igual y que lo que yo tenía dentro de casa realmente no está bien. Y paz, tengo 35 años y conozco la vida real, ¿no? Y decidí divorciarme. Un ejemplo. Y lo uso como ejemplo porque pues nuestra sociedad ya sabe que eso está bien, ¿no? Y que si no eres feliz en esa relación, sepárate. Cuando antes es una relación, te casaste y ahí te tienes que quedar. Entonces, este aprendizaje vicario lo propone Albert Bandura. Albert Bandura es un psicólogo, pedagogo canadiense. Y él nos decía que conforme nosotros vayamos observando estas conductas o estos contrastes de conducta, lo único que nos va a guiar es evitar cometer errores. Si la sociedad dice que es de color azul, yo tengo dos opciones. Elegir de color azul, como lo piensa la gente, o elegir de color verde, que seguramente me va a traer algún contraste. Pero para un visionario, elegir de color verde es, le soy fiel a mis valores porque no me gusta el azul. Y le soy fiel a mis valores y elijo el color verde. Y en un futuro no sabemos si el que tú hayas elegido de color verde te convierta en la nueva tendencia social. Lo vemos todos los días, chicos, presten atención. Los nuevos estímulos que tenemos, los nuevos youtubers que tenemos, los nuevos influencers que tenemos, que hacen cosas diferentes y por eso la gente que se siente identificado con ellos los sigue. Porque se sienten cómodos, porque representan sus valores, porque representan su forma de actuar ante la vida. En otras palabras, nos dice Albert Bandura, las personas se dejan guiar por las nociones de lo que han aprendido, en lugar de confiar en el resultado de sus propias conductas. Y aquí nos deja pensando, aquí nos deja haciendo un ejercicio de pensamiento. Lo que tú estás haciendo en este momento, lo que tú vas a estudiar en este momento, lo que tú elegiste como correcto en este momento, ¿es tuyo? ¿Eres tú? ¿O es aquello que te han dicho que es lo adecuado para ti? Quédate con esa idea y no pretendo que te conviertas en un revolucionario anarquista tampoco, pero te invito a que analices cuáles son tus principios, cuáles son tus valores, cuál es aquello que te define a ti como persona, cómo te mueves tú con la gente, qué es lo que tú consideras correcto. ¿Alguna vez has formado parte de un grupo social únicamente porque buscabas dónde pertenecer? Qué feo, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que vemos que hacen ciertas cosas, ciertas actitudes únicamente porque buscan formar parte de algo? ¿Cuántas veces no hemos conocido una persona que antes formaba parte de un grupo social y tú decías, es que tú eras bien rockero y traías el cabello largo y te ponías aretes y haces un chorro de cosas y te lo encuentras 3, 4 años después totalmente cambiadísimo? Seguramente la persona se encontró a sí misma o seguramente esa persona que viste a los 14 años súper rockero y te lo encuentras 10 años después, a los 24 y sigue siendo rockero, es una persona que siempre le fue fiel a sus valores. Entonces, ese es justamente el ejercicio que me gustaría que realizaras. Piensa, identifica tus principios, identifica tus valores y séles fiel a tus valores. Ya para cerrar, me gustaría compartir contigo una lista
de valores, de virtudes, de principios, que te ayudaría a ti tal vez a identificarlos. Y me gustaría que si alguno de estos te ayuda a definir tu vida, lo tomes, lo adoptes, refuérzalo. Si tú conoces alguno de los que tú ya tienes, refuérzalo, apégate a él. ¿Por qué? Porque te va a definir como persona. Y bueno, para empezar, el primero y el más importante es la verdad. La verdad os hará libres, decía por ahí. Sé sincero cuando hables. ¿Sí? Si vas a decir algo y no estás seguro de aquello que estás diciendo, mejor no lo digas. Ve y reafirma, ve y asegúrate para evitar algunas consecuencias. La agilidad, chicos, la agilidad, el tiempo es oro. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Si tú sabes que tienes que hacer algo inmediatamente y que va fiel a tus valores, tus principios, hazlo. Hazlo. No vivas con esta parte de y debí de haberlo hecho y se me fue una oportunidad que tuve de oro. ¿Sí? Hazlo, sea ágil. ¿Ok? La diligencia es saber dirigirte, saber tomar decisiones de forma muy consciente. A veces nosotros decimos, pues me lanzo y a ver qué pasa. Y después nos pueden salir las cosas bien si tenemos mucha suerte, pero después podemos andar también por el contrario, pues muy arrepentidos, ¿no? Entonces la diligencia te dice, todo eso que hagas, que estás seguro que vas a hacer, hazlo, pero hazlo bien. Hazlo con entusiasmo, hazlo contento. Si ya decidí que voy a estudiar administración porque me encanta administración, pues lo voy a hacer y se me presenta algún conflicto, o le estoy batallando, o las clases en línea no me están gustando, o no me siento yo identificado con las clases en línea, bueno, busco lo mejor que le pueda sacar. ¿Por qué? Porque es eso hacia donde voy y porque ya decidí. Si no te sientes seguro, pide consejo. No tiene nada de malo pedir un consejo, ¿eh? No tiene nada de malo pedir ayuda. El respeto. Muy importante el respeto. ¿Sí? Si bien yo voy a poner por delante la verdad, si bien yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, no significa que pueda llegar y decirle sus verdades o ir lastimando a la gente nada más porque yo digo que yo soy fiel, perdón, que yo soy honesto o que yo soy directo por ahí no es que yo soy bien directo. No se trata de eso. Tú tienes que aceptar que hay otra persona y que la otra persona tiene su mundo, tiene su forma de ver, la vida. La religión nos dice, todo ser humano es precioso por haber sido creado a la imagen de Dios. Es decir, todo ser humano tiene cierta experiencia de vida y lo tienes que respetar como tal. ¿Sí? Sé amable con todas las personas. La tranquilidad te invita a que tú seas sereno, a que mantengas la calma, eh, a que te des cuenta que un suceso no es malo. Por ahí una frase que me encanta, que está ahí en la presentación. Un día malo no es para tanto por muy tonto que sea. No pasa nada. Se me descompuso el carro, se me cayó el celular, se me cayó la pantalla, se me perdió 100 pesos. No pasa nada, ¿sí? Se puede recuperar. La serenidad te invita a que no tomes decisiones con la cabeza caliente o con el pecho caliente, como decimos por ahí. Revisa tus opciones, revisa tu forma y seguramente con una mente tranquila puedas tomar las mejores decisiones para tu vida. La serenidad. Decía el rey Salomón, las palabras del sabio son dichas calladamente. Y lo refuerzo con lo que decía anteriormente y con el respeto. Yo puedo ser muy directo y llegar y atacar y el daño que cause va a ser más grande. La serenidad es decir, a ver, tranquilo, voy a elegir mis palabras. Si no es momento de hablar, no voy a hablar. Es revisar. Yo siempre quiero estar participando porque quiero que me veas. Eh,
quiero que me veas que estoy presente, que me identifiques, ¿lo necesito realmente? ¿Necesito darme a notar? ¿O parte de mi experiencia de vida es vivir realmente y hablar cuando tenga que hablar? Son experiencias muy diferentes. La higiene, hijo, la higiene. La higiene, eh, qué pena que tenga que aparecer aquí. Eh, todos conocemos a veces a esta persona que pues no siempre representa las mejores condiciones de higiene, pero ahora entra aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que, que tú no seas higiénico, que conozcas a alguien que no es higiénico, te afecta realmente. Espero y no, pero ¿cuántas veces nos ha pasado a ti, que te ha pasado que le tengas que decir a alguien, sabes qué? Es que hueles mal. O sabes qué? Es que tus compañeros se están quejando porque hueles mal. Es difícil para uno, muy difícil para uno. Imagínate qué tan difícil puede ser para el que recibe la noticia, ¿no? Entonces, para que tengamos que evitar esto, sé muy consciente de tu higiene personal, de tu casa, de tu ropa, de donde estés. Si llegas a un lugar, no dejes basura, simplemente llévatela, guárdala en una bolsita y la tiras en un bote después. La paciencia. La paciencia es una de las más grandes virtudes que podemos tener. Chicos, no es una carrera, la vida no es una carrera. Hay un momento para todo. ¿Cuántas veces nosotros vemos a este influencer o a este amigo cercano que se la pasa viajando todo el tiempo? Y a veces nosotros decimos, bueno, pues a mí también me gustaría eso, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a ese amigo que ya se compró su carro nuevo, que ya se compró su casa, que ya se casó, que ya tiene hijos, que ya tiene ciertas cosas que a lo mejor nosotros nos frustra el desearlas, ¿no? La paciencia es esa virtud, no es una carrera. Te va a llegar en tu momento, te va a llegar el momento adecuado para que tú hagas estas cosas. Si tú tienes 30 años, si tú tienes 26 años, si tú tienes 40 años y vas iniciando tus estudios, felicidades, ¿sí? Eh, tal vez sea tu momento. Hay que cultivar la paciencia, es una virtud muy, muy grande. El orden. El orden es poner las cosas donde van. Si tú lo haces desde un principio, si tú manejas tu tiempo desde un principio, si tú planificas y organizas, créeme, te va a ayudar a evitar muchos problemas en un futuro. Todo nos ha pasado. Les voy a dar un ejemplo bien simple. Llego yo a mi casa, agarro, saco mis llaves, las aviento ahí en algún lugar porque llegué bien cansado, ya estaba harto del trabajo, el tráfico estaba horrible, hice 2 horas para llegar de Playas a la Macroplaza porque la vía rápida estaba congestionada. Me la pasé tanto tiempo que llego y aviento las llaves nada más. Y el día siguiente que voy a trabajar o que voy a la escuela, ¿en dónde dejé las llaves? ¿No? Y gracias a ese tal vez desorden, eh, llegué tarde y ya me quitaron el bono o ya tuve una consecuencia, ¿no? La humildad. La humildad es reconocer las propias limitaciones, saber que no soy perfecto y que no puedo todo y que hay alguien más que me puede ayudar, que hay alguien más del que puedo aprender, ¿sí? Es una virtud muy bonita que podemos tener nosotros. La rectitud, hacer lo correcto siempre. ¿Cuántas veces caemos en la tentación? Caer en la tentación es muy fácil. Es muy sencillo caer en la tentación. Lo difícil es hacer lo correcto. Cuando tengas una situación enfrente, de dar una mordida, de comerte la comida de tu hermano, de lo que sea, piensa qué es lo correcto. Qué es lo correcto, qué es lo que no voy a afectar a la gente. La austeridad. La austeridad lo planteamos aquí como el contrario a la avaricia.
Te dice, es rico aquel que es satisfecho con lo que tiene, es feliz aquel que es satisfecho con lo que tiene. El dinero no te representa como algo superior, ¿sí? Sé cuidadoso con eso. Y por último, el silencio. El silencio es una virtud a hablar donde sea adecuado el momento. Sigmund Freud nos decía, el hombre es dueño de sus pensamientos, pero esclavo de sus palabras. ¿Sí? El silencio es lo más valioso que tú puedes tener en los momentos adecuados. Piensa antes de hablar. No digas algo a menos que tengas que decirlo. Sé muy cuidadoso. Y bueno, chicos, eh, esos son algunos ejemplos de principios, de valores que puedes tener tú en tu vida cotidiana. Espero y te sean útiles, espero que la plática te haya servido y que haya sido provechosa. De nuevo, ha sido un placer para mí compartir este tiempo con ustedes y no me queda más que desearte el mejor de los éxitos, desearte la mejor de tus carreras y darte la más calurosa bienvenida a esta comunidad Sesun. Por mi parte ha sido todo y muchas gracias por tu atención. Bienvenido, bienvenidos a Zoom. Gracias.